¿Serías capaz de sostener una sonrisa mientras la persona que amas te borra delante de un extraño? ¿Hasta dónde aguantarías que te humillen con tal de no perder a alguien que en el fondo ya perdiste hace meses? Bienvenidos a Reddit Plus. Y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez se haya tragado una señal por miedo a quedarse solo. Este hombre trabajó como burro en Guadalajara durante 3 años. Pagó cada recibo, cada renta, cada capricho de una mujer que decía amarlo. ¿Y la recompensa? Ella lo presentó como un fan acosador, frente a un productor, en una fiesta llena de gente, sin temblarle la voz. Lo más cabrón fue que todos se rieron, incluido el tipo que le puso la mano en el hombro para humillarlo. Pero lo que este hombre hizo al día siguiente, cuando ella volvió como si nada, cambió todo para siempre. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. El plato de chilaquiles se estrelló contra el piso de la cocina antes de que yo misquiera pensar en lo que estaba haciendo. Pedazos de loza volaron hasta debajo del refrigerador. La salsa verde salpicó la pared blanca que yo mismo había pintado 6 meses antes. Y ella, parada frente a la estufa con el delantal puesto, me miraba como si el loco fuera yo. «¿Qué carajos te pasa, Emiliano?», me dijo, con esa voz suave que usaba cuando quería hacerme sentir exagerado. Yo no contesté. Me quedé viendo los pedazos de plato en el piso y pensé que esa imagen se parecía bastante a los últimos 3 años de mi vida. Rotos, esparcidos, imposibles de volver a juntar. Pero déjenme regresar un poquito, porque si empiezo por ahí no van a entender nada. Me llamo Emiliano y tengo 28 años. Vivo en la colonia Providencia, en Guadalajara, en una casa que me costó 8 años de trabajo conseguir. No es una mansión, pero tiene su patio, su cochera techada, 2 recámaras, y lo más importante, es mía. Yo la pagué con mi sudor vendiendo refacciones para tractocamiones, empezando desde abajo, desde ser el muchacho que cargaba las cajas, hasta llegar a ser el encargado del piso de ventas. 42,000 pesos al mes, más comisiones cuando pegaba un buen contrato. Nada del otro mundo, pero suficiente para vivir tranquilo. Y ahí entra Regina. La conocí en una boda de un primo mío, hace como 3 años y medio. Ella era amiga de la novia, estudiante de la Universidad de Guadalajara, carrera de artes escénicas. Tenía 24 años, y esa forma de hablar que traen las niñas que crecen pensando que van a ser famosas. Le brillaban los ojos cuando contaba sus sueños de llegar a Televisa, de hacer teatro en la Ciudad de México, de aparecer en alguna serie de streaming. Yo, que siempre he sido más aterrizado, la escuchaba fascinado. Nunca había estado con alguien así, con alguien que hablara como si el mundo le debiera algo. A los 8 meses se mudó conmigo. Fue decisión suya, pero yo acepté encantado. En ese entonces yo pensaba, tengo una casa grande, ¿para qué voy a vivir solo? Y ella decía que necesitaba salir del departamento que rentaba con otras 3 chavas porque el ambiente le apagaba la creatividad. Palabras textuales. Los primeros meses fueron bonitos. O al menos eso me decía yo mismo cada vez que mi cabeza empezaba a dudar. Porque desde temprano hubo cosas raras, chiquitas. Cositas que uno guarda en una cajita mental y que con el tiempo se convierten en un costal. La primera vez que me di cuenta de que algo no checaba fue cuando pasó como 5 meses sin conseguir un solo papel, ni siquiera de extra. Yo le decía que buscara algo mientras tanto, una chamba parcial, en un café, en una tienda, lo que fuera. Ella se ofendía. «Emiliano, una actriz no puede andar trabajando de mesera. ¿Qué van a pensar los directores cuando me vean? Hay que proyectar éxito, aunque no lo tengas todavía». Así que yo pagaba todo. La renta ni existía porque la casa era mía, pero pagaba la luz, el agua, el gas, el internet, el súper, los tintes del pelo cada 3 semanas, las clases de yoga, las uñas acrílicas cada 15 días, el Uber cuando iba a sus audiciones en Zapopan, y los brunch de los domingos en La Chapalita, esos que costaban 900 pesos para los dos. Ella pedía mimosas y huevos benedictinos. Yo pedía lo más barato del menú y me hacía el que no tenía hambre. Nunca le reclamé. Palabra. Y esa fue mi primera cagada, porque lo que empezó como apoyo, con el tiempo ella lo fue viendo como obligación. Y cuando algo se vuelve obligación, deja de tener valor. Pero el dinero no era ni siquiera lo peor. Lo peor era esa necesidad que tenía de sentirse mirada. Por todos. Todo el tiempo. Si íbamos al Oxxo por unas chelas, se arreglaba como si fuera a un antro. Si salíamos a comer tacos al pastor a la Minerva, se ponía escotes que yo pagaba con la mirada de otros hombres. Y ella lo disfrutaba.
Esa era la parte que más me carcomía por dentro. Yo veía cómo los ojos se le iluminaban cuando un tipo en la mesa de al lado le echaba el ojo, y ella tardaba de más en voltear, o soltaba una risita, o cruzaba la pierna con calma estudiada. Cuando yo le comentaba algo, nunca faltaba la respuesta. Ay, Emiliano, no seas inseguro. Así soy yo. No puedo andar pidiendo permiso para existir. Y yo callaba. Porque discutir con Regina era como pelearle a un espejo. Siempre salías tú reflejado como el problema. Hasta que llegó aquella noche del 22 de septiembre. La noche que cambió todo. Había una fiesta en casa de Jimena, una compañera de Regina de la escuela de actuación. Vivía por Chapultepec, en un depa de esos modernos con terraza. Regina llevaba una semana emocionada porque iba a ir gente importante del medio. Repitió esa frase como 20 veces. Ese día llegué del trabajo a las 7:30. Traía puesta todavía la camisa polo con el logo de la empresa y olía a grasa de motor. Regina estaba encerrada en el baño desde hacía 2 horas. Cuando por fin salió, me quedé frío. Traía un vestido rojo entallado, corto, maquillaje como para una sesión de fotos, el pelo ondulado, cayéndole por la espalda, y un perfume tan cargado que invadía toda la casa. ¿A dónde vas así?, le pregunté, medio en broma, medio en serio. Ella me miró por el espejo, terminándose de pintar los labios. A la fiesta, mi amor. ¿Dónde más? Nunca te arreglas así ni para nuestros aniversarios. Se rió, una risa corta, incómoda. Hoy va a estar Rodrigo Vallarta. ¿Sabes quién es? Es productor de una plataforma nueva. Está armando una serie que se va a grabar en Puerto Vallarta, y necesito que me vea. De verdad me vea. Algo en mi estómago se torció, pero me lo tragué, como siempre. Llegamos a la fiesta como a las 10 de la noche. El depa estaba lleno de gente que hablaba muy fuerte y reía muy fuerte. Todo mundo parecía conocerse. Yo no conocía a nadie. Regina me presentó con 2 o 3 personas al principio y luego me soltó como quien suelta una bolsa pesada. Me quedé en la cocina, sirviéndome un whisky con coca porque no sabía qué más hacer. Desde ahí la veía moverse entre los invitados como un pez en el agua. Reía, tocaba brazos, echaba la cabeza para atrás cuando alguien le decía algo. Era como verla en su hábitat natural y entender que yo nunca había sido parte de ese hábitat. Un chavo que se llamaba Iván, que trabajaba como asistente de dirección en una productora, se me acercó a la barra. Me notó solo y me preguntó con quién venía. Le dije que con Regina. Él frunció el ceño un segundo, como si quisiera decir algo y se arrepintiera. Después sonrió con esa sonrisa incómoda de los que saben más de lo que quieren decir. Ah, con Regina. Cuídate, carnal, me dijo, dándome una palmada en la espalda antes de alejarse. Me quedé con esa frase clavada en el pecho como un anzuelo. ¿Cuídate de qué? ¿Cuídate por qué? Quise seguirlo y preguntarle, pero el orgullo no me dejó, porque preguntar era aceptar que yo era el último en enterarme de algo que todos a mi alrededor ya habían visto. Volteé hacia donde estaba Regina. Ahora estaba con un grupo más grande, todos riéndose de algo que ella había dicho, y la vi levantar la copa, brindar, echar la cabeza para atrás para reírse más fuerte de lo necesario. Esa risa calculada que yo conocía de memoria. Esa risa que nunca era para quien estaba contando el chiste, sino para quien estaba mirando desde lejos. Entonces llegó él. Rodrigo Vallarta entró como a las 11. Alto, canoso en las sienes, saco negro sin corbata, tenis blancos caros. Tenía esa seguridad de los tipos que saben que no tienen que esforzarse por nadie, porque el cuarto entero se va a esforzar por ellos. Regina lo vio desde el otro lado del depa y yo alcancé a ver cómo le cambió la cara. Fue microscópico, pero yo la conocía. Ese brillo, esa atención redirigida. Caminó hacia él, directa, con el vaso de vino en la mano. Yo la seguí, no sé por qué. Tal vez por costumbre, tal vez porque una parte de mí ya sabía lo que iba a pasar, y quería verlo con mis propios ojos para dejar de negarlo. Rodrigo, hola, qué bueno que viniste, le dijo Regina, apoyando levemente la mano en su pecho. Él sonrió, asintiendo despacio, evaluándola de arriba a abajo sin pudor. Regina, querida, Jimena me habló mucho de ti. Dice que eres la más talentosa de su generación. Regina soltó una risa fingida, modesta, ensayada. Yo me acerqué y me paré al lado de ella. Esperé. Pensé que iba a presentarme, que al menos iba a decir, mira, él es Emiliano, mi pareja. Algo, cualquier cosa. Rodrigo volteó a verme, y sin sonreír preguntó, ¿y este señor? Esa palabra, señor. Como si yo fuera el guardia del estacionamiento.
Regina me miró de reojo. Por una fracción de segundo vi cómo calculaba en su cabeza, cómo pesaba qué respuesta le convenía más. Y entonces, con una sonrisa suave, contestó. Ah, no. Él es un fan. Un chico muy dulce que me sigue en redes sociales. A veces me ayuda con cosas. Ya sabes cómo son los fans obsesionados. A veces creen que tienen algo con una. Pero no te preocupes. Es inofensivo. El tiempo se detuvo. Sentí cómo la sangre se me bajaba hasta los pies. Sentí el whisky calentándome la garganta. Sentí los ojos de 5 o 6 personas que estaban cerca, porque todos escucharon. Todos. Y nadie dijo nada. Rodrigo me miró con una mezcla de lástima y burla. Después se rió. Una risa gorda, cómoda, de quien se siente dueño del momento. Me puso la mano en el hombro, apretó un poquito, como marcando territorio frente a un perro callejero. Amigo, déjanos platicar a gusto, ¿no? Ve a servirte otro trago. Y la próxima vez no te ilusiones tanto con las actrices, que les rompes el corazón a ellas, dijo, y soltó otra carcajada. Regina se rió con él. Se rió, con los hombros y todo. Yo abrí la boca para decir algo. Pensé en gritar. Pensé en agarrar a Rodrigo del cuello. Pensé en 1000 cosas en 2 segundos. Pero lo único que salió de mi boca fue el silencio más pesado de mi vida. Porque en ese momento entendí una cosa. Si yo peleaba, si yo hacía una escena, si yo decía, soy su novio, llevamos 3 años, yo pago todo lo que ella trae puesto. Los que se iban a reír más fuerte iban a ser ellos. Y yo iba a ser, oficialmente, el loco patético del que Regina había advertido. Así que di media vuelta y me fui. Crucé el depa sin mirar a nadie. Escuché risas atrás de mí. No sé si eran de ellos o de otros. Mi cabeza ya no distinguía. Bajé los 2 pisos por las escaleras porque el elevador se tardaba. Salí a la calle y el aire de septiembre me pegó en la cara como una cachetada. Caminé 3 cuadras hasta encontrar mi camioneta. Me subí, cerré la puerta, y ahí, solo, con las manos en el volante, apreté los dientes hasta que me dolió la mandíbula. No lloré todavía. Eso vino después. Manejé a casa en automático. No me acuerdo de ningún semáforo, ningún señalamiento. Cuando entré a la sala y cerré la puerta, me dejé caer en el sillón. Y ahí sí, ahí solté todo. Lloré como no lloraba desde el velorio de mi papá. Lloré por los 3 años. Lloré por las veces que me callé. Lloré por el Emiliano pendejo que creía que con dar todo bastaba. Lloré por haber cargado a una mujer que no dudó ni medio segundo en convertirme en un chiste para impresionar a un desconocido. Pero en algún momento, a eso de las 4 de la mañana, dejé de llorar. Y algo en mí se puso frío. Frío como metal en invierno. Regina no llegó esa noche. Tampoco me importó. Yo ya sabía dónde estaba y con quién, y no necesitaba confirmación. Me quedé dormido en el sillón como a las 5:30. Me desperté con el olor a café y a huevo friéndose. Me levanté despacito. Fui a la cocina. Ahí estaba Regina, con mi delantal puesto, haciendo chilaquiles verdes. Como si nada. Como si la noche anterior hubiera sido un sueño. Buenos días, mi amor, me dijo sin voltear. Te hice desayuno. Siéntate. Me quedé parado en la puerta de la cocina, mirándola, y le pregunté, con la voz más tranquila del mundo. ¿Y Rodrigo? Ella suspiró, como si le molestara tener que explicarme cosas obvias. Ay, Emiliano, por favor. Eso fue networking. Necesitaba que me viera disponible. Si llegaba diciendo mira mi novio, me iba a descartar inmediatamente. Así funciona el medio, amor. Tú no entiendes. ¿Te acostaste con él? Pregunté. Hubo una pausa. Ella siguió moviendo los chilaquiles en el sartén. Estuvimos platicando hasta tarde. Al final se fue a su hotel solo. Me dijo que me iba a llamar para un casting, pero esta mañana me bloqueó de WhatsApp. Ni modo. Así es esto. Dijo. Ni modo. Así es esto. Como si hablara del clima. Fue ahí cuando agarré el plato que estaba sobre la mesa y lo aventé al piso. El estruendo la hizo brincar. ¿Qué carajos te pasa, Emiliano? Lárgate, le dije. Ella me miró con los ojos muy abiertos, y entonces cambió de estrategia. Se le ablandó la voz. Los ojos se le llenaron de lágrimas que yo hubiera jurado, 6 meses antes, que eran reales. Amor, no seas así. Estaba nerviosa. Entré en pánico. Rodrigo es importante. Yo no pensé bien. Perdóname, por favor. Tú eres el amor de mi vida. Lárgate. Pero no tengo a dónde ir. Mi mamá está en Tepic. No tengo dinero.
Emiliano, por favor. Y ahí fue cuando me acordé. Me acordé de sus palabras exactas. Él es un fan, un chico muy dulce. Los fans obsesionados a veces creen que tienen algo con una. La miré a los ojos y le contesté con la misma calma con la que ella había hablado la noche anterior. Los fans no mantienen a las actrices, Regina. No te preocupes. Ve con Rodrigo. Seguro él te ayuda. Me fui al cuarto. Abrí el closet. Empecé a sacar sus cosas a puños. Vestidos, blusas, tacones, sus cremas carísimas, los tratamientos capilares que me costaban 1,000 pesos cada uno. Todo lo llevé a la sala y empecé a aventarlo al patio por la ventana. Regina lloraba y me jalaba del brazo. Emiliano, no, por favor. Yo te amo. Yo quiero casarme contigo. Quiero tener hijos contigo. Me detuve un segundo. La miré. ¿Hijos? ¿Y luego qué? ¿Los vas a presentar como tus fans también cuando llegue un productor guapo? Ella se quedó muda. Seguí sacando cosas. Los vecinos empezaron a asomarse. Doña Carmela, la señora de al lado, salió con su bata y su rebozo, mirando el espectáculo. Yo no sentí vergüenza. Ya no tenía vergüenza que perder. La saqué de la casa tomándola del codo, sin violencia, pero sin dudar. Le puse sus llaves en la mano, cerré la puerta y pasé el seguro. Desde adentro la escuché llorar y gritar mi nombre por casi 1 hora. Después escuché a doña Carmela hablándole bajito, ayudándola a juntar sus cosas del patio, metiéndola en un taxi. Y después, silencio. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en 3 años, sin el ruido de Regina viendo novelas turcas en el celular a todo volumen. Dormí 9 horas seguidas. 9. Pasaron 2 meses. Bloqueé su número, sus redes, todo. Jimena me escribió una vez diciendo que Regina estaba muy mal y que le diera otra oportunidad. Le contesté con un emoji de pulgar arriba y la bloqueé también. Como a los 6 meses, una compañera del trabajo me mandó una captura de Instagram. Era Regina. Estaba trabajando en un spa por Tlaquepaque, dando masajes. Ya no hablaba de teatro. Ya no hablaba de Televisa. Su bio decía, aprendiendo a empezar de nuevo. No sentí nada. Ni satisfacción, ni pena, ni rencor. Solo la certeza de que yo también estaba empezando de nuevo, pero esta vez sin cargar muerto. Esa fue la última vez que la vi en persona. Después de eso, no hubo llamadas, no hubo mensajes de súplica a los 3 días, ni audios de borracha a las 3 de la mañana. Nada. Bloqueé su número esa misma tarde, bloqueé sus redes, bloqueé hasta el número de su mamá por si acaso. Jimena, la de la fiesta, me escribió como a la semana diciendo que Regina estaba destrozada y que por favor la escuchara. Le contesté una sola cosa, que la escuche Rodrigo. Y la bloqueé también. Los primeros días fueron raros, no porque la extrañara, sino porque la casa sonaba distinto. El silencio ya no era el enemigo que yo me imaginaba. Era, al contrario, un alivio. Por primera vez en 3 años podía llegar del trabajo y tirarme en el sillón sin escuchar quejas de que la cena estaba fría, sin tener que fingir interés en las audiciones que nunca salían, sin calcular cuánto me iba a costar el próximo capricho. Mi mamá vino de Zapopan a pasar el fin de semana conmigo cuando le conté. Entró a la casa, vio los azulejos manchados de salsa verde que yo todavía no había limpiado, y no dijo nada. Solo agarró un trapo y se puso a tallar el piso conmigo. A mitad del trabajo me dijo una sola frase. Mijo, desde el primer día esa muchacha olía a mentira, pero uno no le puede decir nada al corazón cuando está encaprichado. Tenía razón. Todos lo sabían menos yo. Pasaron 2 meses, después 3, después 5. Yo retomé el gimnasio. Retomé las carnes asadas con mis compas del trabajo los sábados. Retomé hasta las ganas de cocinar. Bajé 8 kilos sin darme cuenta. Mis compañeros de la refaccionaria me decían que había rejuvenecido 10 años. Y era cierto, aunque en ese momento yo no lo veía. Como a los 6 meses, una compañera del trabajo, Marisol, me mandó una captura de Instagram sin decirme nada más, solo con un ¿ya viste? Era el perfil de Regina. Pero no era la Regina que yo conocía. Ya no estaba el vestido rojo, ya no estaban las fotos artísticas en blanco y negro haciéndose la interesante, ya no estaba la bio que decía actriz artista, amante del arte escénico. Ahora su bio decía masajista certificada, agenda tu cita. Y las fotos eran de ella con uniforme blanco de spa, en un localcito por el rumbo de Tlaquepaque, al lado de un cartel que anunciaba masajes descontracturantes a 350 pesos la hora. El perfil tenía como 800 seguidores. Antes tenía 35,000.
Hice scroll un poquito más. Encontré una foto de ella con unos señores mayores que parecían ser los dueños del spa. Otra foto de ella con el uniforme, cansada, sin maquillaje, con ojeras. Y una última publicación de hacía 3 semanas que decía: a veces la vida te pone en tu lugar cuando tú no fuiste capaz de ponerte sola, aprendiendo a ser humilde. Me quedé mirando la pantalla un rato largo. Esperé sentir algo, rencor, satisfacción, lástima, lo que fuera. Pero no sentí nada, absolutamente nada. Y ahí entendí que eso era lo más sano que me podía pasar. Marisol me preguntó por mensaje: ¿vas a decirle algo? Le contesté: ¿para qué? Y guardé el celular. Nunca supe qué pasó con Rodrigo Vallarta. Nunca supe si la serie de Puerto Vallarta se grabó o no. Nunca supe si ella siguió intentando ser actriz en sus ratos libres o si de plano colgó el sueño. Y lo más importante, nunca quise saber. Porque esa curiosidad, ese me pregunto cómo estará, es la trampa donde mucha gente recae. Uno empieza preguntándose y termina escribiendo. Y yo ya había pagado demasiado caro por esa mujer como para regalarle un solo minuto más de mi cabeza. 3 años cerrados en una sola noche. 3 años de pagar cuentas, de tragar risas ajenas, de convencerme a mí mismo de que los celos eran cosa mía y no reacciona a algo real. 3 años borrados en un instante por una mujer que no dudó en llamarme fan obsesionado frente a un desconocido con tal de conseguir un papel en una serie que nunca existió. ¿Y saben qué es lo más cabrón de todo? Que aquella noche, cuando salí llorando de la fiesta de Jimena, yo pensaba que había perdido algo. Pensaba que se me estaba acabando el mundo. Pensaba que 3 años no se tiran a la basura así nomás. Hoy lo veo de otra manera. No fue una pérdida. Fue el día que dejé de hacerme pendejo solo. Fue el momento exacto en que todas las señales que había ignorado durante meses se juntaron en una sola escena tan brutal que ya no pude seguir negándolas. Regina no me rompió el corazón esa noche. Me hizo un favor. El favor más grande que me ha hecho nadie en la vida, aunque ella nunca lo haya visto así. Y cada vez que paso por la cocina y veo el azulejo manchado que nunca quise cambiar, sonrío, porque esa mancha es mi recordatorio, de que el día que rompí ese plato también rompí 3 años de mentiras, y de que a veces lo mejor que te puede pasar en la vida es que alguien te humille tanto que ya no te quede más remedio que despertar. Si analizamos el comportamiento de Regina, vemos el perfil clásico de quien confunde el amor con utilidad. Emiliano no era su pareja. Era su patrocinador emocional y financiero. Ella lo toleraba mientras le servía, pero lo desechó sin temblar cuando apareció alguien que prometía acercarla a sus sueños. Lo más grave no fue la traición, sino la frialdad para calcularla en medio segundo frente a un desconocido. Cuando alguien te pide que te hagas chiquito para que su mundo se vea más grande, ya perdiste. Nunca ignoren esas señales chiquitas que se acumulan, las risitas de más, las manos que tocan brazos ajenos, las respuestas que los hacen sentir locos. El amor real no necesita que te borres para brillar ella o él. Emiliano, ¿se habrían quedado callados esa noche como él o habrían armado el escándalo ahí mismo frente a todos? ¿Creen que hizo bien en sacarla al día siguiente o debió darle una última oportunidad? Déjenme saber en los comentarios, porque este tipo de historias siempre dividen opiniones. Los estaré leyendo y dando corazón a los comentarios más sinceros.